Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra siguiente plática del ciclo de conferencias de medicina y manejo de fauna silvestre. Les recordamos que hoy tuvimos promoción del Buen Fin adelantada y hoy tenemos dos pláticas muy interesantes. La primera está ya en la página de Facebook de Área de Fauna Silvestre FESC, a cargo de la MBZ Gabriela Gazzano, que se titula Principales enfermedades respiratorias de las aves. Y aquí en Zoom, el día de hoy nos acompaña en vivo y a todo color la MBZ Alejandra Hernández González. Les voy a leer un poco de su trayectoria. Bueno, la doctora es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ha hecho diversas estancias académicas en instituciones como el Herpetario Reptilia del Zoológico de San Juan de Aragón y además ha tomado diversos cursos, talleres y conferencias de diferentes instituciones aprobadas por el Conservet, perdón, como la ADVET, PIMS Reptilia, de BIOS Academy y del Instituto Veterinario de Ecología. Además, también cuenta con un diplomado de bienestar animal y sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Se ha dedicado a la divulgación científica en redes sociales desde el año 2021 y con experiencia clínica y manejo de nuevos animales de compañía también desde fechas similares. La doctora Alejandra, además, es la cara y cabeza del PIMS y de la Clínica de Mascotas No Convencionales, Vetkipedia, dentro de la cual pues es la presidenta y la CEO de dicha red social. Entonces, pues bueno, bienvenida, médica, es un gusto tenerte por aquí. Pues todos tuyos. Les recordamos a los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta a nuestra invitada, por favor déjenla en el chat y con todo gusto al finalizar la plática se las hacemos llegar a la doctora, incluyendo también en Facebook, lo pueden dejar en los comentarios de Facebook y con gusto los leemos. Entonces, ahora sí, doctora, mil gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenida, esta es tu casa y todos tuyos. Muchas gracias, Doc. Sí, la facultad es mi casa, la FES. Bueno, vamos a comenzar. Como el doctor mencionó, sí, llevo el proyecto Vetkipedia, me dedico más a reptiles. Hoy vamos a hablar de reptiles, pero me llega un poco de todo, desde aves, mamíferos. Sí me llegan bastante reptiles, anfibios y bueno, en redes y demás es muy conocida la cara de esta tortuga porque ella es la verdadera patrona de todo esto. Ella es mi sulcata Thor, tiene 4 años de edad, 12 kilos de peso y pues bueno, ella es la jefa de las jefas. Pero pues sí, vamos a hablar hoy sobre reptiles. Cuando el doctor Oscar me pidió que hiciéramos esa conferencia, yo le decía como de, wow, es que medicina de reptiles es un montón de información y ¿para quién va? Va para estudiantes, va para veterinarios, va ¿para quién? Entonces él me decía, es para todo el público interesado, así que sé que puede haber estudiantes aquí que quieran aprender sobre reptiles, que es algo muy llamativo, poco común que veamos en la escuela. Puede haber pasantes que a lo mejor en sus clínicas están comenzando a llegar reptiles. Puede haber egresados que incluso están trabajando en una rama y quieren checar más opciones y creen que reptiles puede ser su área. O incluso he conocido últimamente veterinarios con años de trayectoria en pequeñas especies y quieren y necesitan aprender más sobre exóticos o bueno, sobre reptiles. Así que todos ustedes son bienvenidos por acá. Ok, bueno, deben de saber que hay mucha información en las diapositivas, pero también hay muchas fotos, así que siéntanse libres de sacar captura de pantalla de todo. Yo voy a apagar ahorita mi cámara para que me sea más fácil que no se rompa como la conexión a internet. Entonces, listo. Y también para que no me desconcentre. Bueno, ok. Pueden sacar capturas de todo lo que vean por aquí por las diapositivas, son todas suyas. Eh, ok, vamos a hablar sobre los cuatro grandes grupos que hay.
sobre reptiles están los testudines o quelonios, alias tortugas, así es como todos los conocemos, y que creo que es de los más comunes que lleguen a consultorio. En segundo lugar están los escamados, Squamata, que aquí es donde entran lagartos y serpientes. Es el grupo más diverso, hay más de 10.000 especies. Está el grupo de cocodrilos, caimanes gaviales. Y tenemos un cuarto grupo que la verdad, no lo vamos a tocar en esta plática porque si de por sí ya es extensa, con este grupo nos vamos todavía más. ¿Y por qué? Porque este grupo, las tuátaras son especies endémicas de Nueva Zelanda. Así que a menos que alguien que esté en Nueva Zelanda se toparía con esta especie. Quiero aclarar aquí dos cosas. Esto de la filogenia moderna. Actualmente, en varios cursos que he tomado está el gran debate acerca de que los reptiles pertenecen al grupo Sauropsida y que esto incluye también a las aves. En veterinaria siempre los vemos por separado, también lo vamos a hacer aquí por separado. Importante, que en herpetología se hable de reptiles y de anfibios no significa que sean lo mismo. Entonces, para que lo consideren, porque tengo muchos tutores que llegan conmigo pensando que su tortuga es un anfibio y no es así. Am, ok, vamos a hablar de algunas características relevantes y claves de los reptiles. Son características que son relevantes para la medicina. Uno, que son ectotermos, es decir, su fisiología, metabolismo y demás depende de la temperatura del ambiente. Y pues todo esto, la temperatura influye en metabolismo, digestión, sistema inmune y, muy importante, absorción de fármacos, incluida la anestesia. Eh, Son lentos para todo, sí, aunque si se lo proponen, las tortugas pueden ser bastante rápidas para correr, caminar y demás, pero en sí su metabolismo es lento. Tienen tiempos de recuperación más prolongados en procesos quirúrgicos y clínicos. Tienen diferente forma de excretar el ácido úrico, es diferente a mamíferos. También hay una dentición variada. En serpientes hay 4 o 5 grupos de dentición y pues bueno, tenemos extra denticiones como las de las iguanas y demás que son fusionadas al hueso. Tenemos también hematología y bioquímicas muy particulares. Una de ellas es que tienen eritrocitos nucleados y otra es que no tienen neutrófilos, tienen heterófilos. Esto cambia por completo a veces su sangre y el tema de la pus, por ejemplo, que lo vamos a tocar más adelante. La plasticidad reproductiva, aquí hablamos acerca de que la temperatura del ambiente, incluso en estados como el huevo, influye en si serán machos o hembras, influye incluso en malformaciones congénitas que puedan llegar a tener. Y hablamos de que son grupos muy diversos. Son terrestres, arbóreos, acuáticos, marinos, tenemos reptiles de todo tipo. Ok, medicina en reptiles no es igual a trabajar con pequeñas especies. ¿Por qué? Uno, necesitamos conocer un poquito de la especie, no ser todólogos, pero sí conocer lo básico de las especies que más comúnmente llegan a consultorios, ¿no? Lugares de origen de estas especies. Necesitamos conocer el equipo que requiere la calefacción según la especie, formas de instalarlos y evitar riesgos. Necesitamos conocer sus equipos de UVB, de calor, de temperatura para controlar parámetros y demás. Los tipos de sustratos adecuados, que esto es algo que pues normalmente en una consulta de un perro o un gato no lo hablamos. ¿Qué más? Necesitamos conocer sus formas de alimentación porque son muy variadas, qué tipos de presa, cómo se alimentan, cada uno lo hace de formas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos geckos que comen insectos, iguanas que comen vegetales. Tenemos 2 grupos muy diferentes de tortugas terrestres y acuáticas que sus terrarios o alojamientos son completamente distintos uno del otro. Entonces,
en ese aspecto cambia mucho la cosa entre pequeñas especies y reptiles. Ahora, cuando nos traen un animal a consulta, lo que nosotros queremos es llegar a un diagnóstico, sí, pero para eso yo lo considero como que hay ciertas capas o ciertos procesos que hay que pasar para llegar a ello, como la base siempre es su terrario, alojamiento, qué alimentos tiene, qué complementos de la dieta tienen. Ojo, yo siempre los llamo complementos, hay gente que los llama suplementos. A mí creo que la palabra apropiada sería complementos de la dieta, pero ahorita vamos a ello. Necesitamos conocer las necesidades básicas del ejemplar que vamos a atender. Es por esto que hay que clavarnos y ser un poco nerds, un poco ñoños y meternos a leer a fondo sobre reptiles si queremos trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque pueden llegar tutores que tienen el equipo adecuado, al 100. ¿Por qué? Porque son bicheros de corazón, así les llamamos a veces a los que tienen o que trabajan con reptiles, bicheros, herpetólogos, reptileros, pero justo pueden llegar a tener las instalaciones adecuadas, pueden llegar a ser parcialmente adecuadas o puede haber un tutor que es completamente nuevo y ajeno al tema y que compra un reptil y no tiene ni idea de cómo mantenerlo. Esto nos lleva al segundo piso de esta pirámide, que es que nosotros debemos saber hacer una buena historia clínica sobre estos bichos, que hay preguntas muy orientadas a reptiles. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Después sigue un buen examen físico, que va a depender de la especie, requiere por lo general conocimientos de anatomía, de fisiología e incluso tener las herramientas adecuadas. Eso nos lleva a un piso aún más complejo, que son los estudios complementarios como radiografías, ultrasonido, bioquímicas, copros. Todo esto es necesario y tenemos que ir educando a los tutores sobre que no solo podemos hacer las cosas empíricas, se necesitan. Y todo esto nos puede llevar a un diagnóstico, pero para dar un diagnóstico también hay que conocer las enfermedades que afectan a un reptil. Conocemos enfermedades que afectan a perros, a gatos, a ganado, a borregos, y demás, pero a veces no nos explican tanto eh, en las escuelas sobre las enfermedades que pueden llegar a tener un reptil. Por lo mismo, como hay muchas enfermedades o, por ejemplo, signos, nos puede llegar un reptil con letargia, anorexia, que está bastante letárgico, eh, lo ven triste, dicen los tutores. Hay muchas enfermedades que cursan con estos mismos signos. Entonces, nosotros podemos pensar en una cosa, pero siempre debemos de tener nuestros diagnósticos diferenciales. Cuando la gente compra reptiles, bueno, la base de nuestra pirámide es conocer sobre los reptiles en general. Cuando compran a los reptiles pueden llegar con estas atrocidades que son las riñoneras, que les venden a la tortuguita con piedras, palmeritas y demás. Esto es lo más inadecuado que hay para un reptil porque no permite tenerles calefacción, cantidad de agua necesaria y demás. Desgraciadamente, este tipo de sets o este set básico que se los venden en exposiciones de herpetofauna que les dicen, llévate a tu gecko y su kit completo. Y su kit completo consta de este sustrato que se va a llegar a comer el reptil, un plato de agua, un termómetro que se le va a acabar la pila, unas pinzas, una placa térmica sin termostato y un coco. Esto es lo que a veces nos venden para ellos o les venden a los tutores. Venden en ciertos mercados, no voy a decir cuáles para no entrar en broncas, pero hay tres mercados muy grandes en México que venden animales ilegales y los venden en estas condiciones. La jaula con acceso directo al foco, es decir, la iguana se acuesta aquí y tarde o temprano se va a quemar. A veces nos llegan con este tipo de encierros o de alojamientos y esto hay que ir creando conciencia con los tutores de que no es lo adecuado, sí es lo más barato, pero no lo adecuado para mantener a un reptil, que son animales de alto mantenimiento. Podemos tener tutores, por todo lo contrario, que son gente ya experimentada que los tienen en terrarios un poco más como debe ser, incluso terrarios muy bonitos visualmente,
E incluso estos que ya son como un nivel más pro, donde aquí estas boquillas son de sistema de riego. No sé si se ve mi mouse. ¿Se ve? Doc. Yo supondré que sí. Por ejemplo, están estas boquillas que son para los sistemas de riego, para que este terrario. Ah, creo que hay algo en el chat. Ah, perfecto, gracias. Ok, por ejemplo, nos los traen con estos sistemas de riego. Este terrario es bioactivo, es decir, se mantiene por sí solo o casi por sí solo. Entonces debemos conocer y estar preparados para todo tipo de encierro que nos puedan presentar. Pero también necesitamos conocer y nos volvemos muy técnicos en esto. Desde focos UV, ¿qué foco va a necesitar este animal tropical? ¿Va a necesitar de 13 watts o de 26? ¿Qué lo marca? Nos los dice el tamaño del terrario, la distancia entre el animal y el foco, o a lo mejor es un animal desértico, así que necesita de este tipo de focos. ¿Necesita un foco UVB en bulbo como estos? ¿O necesita en barra como estos? ¿Qué lo determina? El tamaño del terrario, el tipo de especie, el número de exposición de horas a luz, el número de ejemplares en el mismo terrario, campanas. ¿Cuántas campanas? ¿Una campana? ¿Dos campanas? Estas campanas fusionadas que se ha demostrado que a la larga te echan a perder uno de los dos focos. Necesitan un foco de estos porque es muy común que nos llegan a vender o venden reptiles con este foco, focos rojos, azul o morado y les dicen que ese es el de noche. Antes se usaba así, estudios recientes indican que los focos rojos dañan la visión de los reptiles, los focos rojos, azul y morado dañan la visión de los reptiles, en especial de tortugas. Para darle calor a un reptil que es más adecuado, foco, placa, roca caliente. Sépase que esta roca caliente era de la muy vieja escuela y causaba muchísimas quemaduras en reptiles. Hoy en día lo más seguro siempre es foco cerámico o placa térmica. Que conozcan también los tutores cómo si se ve un foco UVB como estos y cómo no. Estos te los venden muy baratos en plataformas para comprar en línea y esto no es un UVB. Esto es un foco de calor que a veces puede incluso llegar a quemar al reptil. Volvemos a lo mismo. Tenemos que conocer termostatos, este que esto regula la temperatura y que es diferente a un medidor análogo o medidor digital de temperatura. Tenemos que conocer sus sustratos, qué sustrato es más adecuado para qué especie. Inclusive nos llegan a vender o les venden en sus kits básicos, por ejemplo, esta arena de calcio. Dice que es arena comestible, que si el reptil se lo come no le va a pasar nada. Spoiler, si les pasa, también les causa impactación intestinal. Servitualla puede llegar a ser un buen sustrato para qué tipo de reptil, cuánto tiempo, por siempre, para reptiles en cuarentena. Todo esto debemos de preguntárnoslo o nos los llegan a preguntar en consulta y debemos de comenzar a tener nociones básicas de todo esto. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que los complementos de dieta son importantísimos. ¿Qué animales necesitan calcio con vitamina alta en D3 y cuáles no? ¿Esto es realmente un calcio para tortugas solo porque trae una tortuga? No, esto en realidad de hecho es una papilla que se prepara en gel, pero tengo tutores que le han dado esto por años a su sulcata creyendo que es un producto de calcio para reptil. Hay gamas altas, gamas medias, gamas bajas. Debemos de saber qué gamas elegir de acuerdo al animal, también a veces un poco al bolsillo del tutor, a veces al lugar en el que está el tutor. No en todos lados encontramos este tipo de productos que son de importación. Tenemos que conocer incluso sobre las presas, ya sea desde ratones, que hay medidas de Pinky o Fusi, de rata o de ratón. También debemos de saber un poquito de valores nutricionales de los insectos que comen. Este dato quiero que lo mantengan siempre presente, que la relación ideal de calcio en los reptiles es 2 de calcio por 1 de fósforo o la relación es 2 a 1.
Por ejemplo, esta es una larva de mosca soldado. Tiene mucho calcio, sí, mucha proteína también, pero también mucha grasa. Entonces, saber elegir cuál es mejor para qué paciente. Por ejemplo, el grillo es muy alto en fósforo, así que nos va a inhibir al calcio. Así que a veces, no importa cuánto calcio le estemos dando, si le damos puro grillo, ahí puede estarse inhibiendo el calcio. Y entran también nuestros focos de UVB en el juego. Ahora, llegamos a nuestro segundo piso, que es a nuestro segundo piso de la pirámide, que es conocer la historia clínica. Hay animales que te los traen enteritos, como este camaleón, o hay animales que te los traen así, y que dices, ¿qué demonios le pasó a este animal? Y a veces comienzan 1000 preguntas por segundo en tu cabeza. ¿En qué terrario vive? ¿En qué condiciones? ¿Qué come? ¿Vive suelto? ¿En dónde lo compró? ¿Le da calcio? ¿Cómo llegó a este punto? Antes de entrar en pánico, es importante que la historia clínica se tome de una forma ordenada y por sistemas. Comenzar desde edad, lugar de adquisición y demás. La hoja clínica, podemos después ya tomar datos fisiológicos del animal como temperatura, condición corporal y demás. Aquí el tip que les doy es que ustedes hagan su propia historia clínica que les ayude, o más bien su propia hoja de historia clínica con las preguntas que les ayuden a llegar a un diagnóstico. ¿No sabes por dónde comenzar? En nuestra querida Biblia, que este es el santo patrón de todos los que nos dedicamos a reptiles y anfibios, que es el libro Mother, este, tiene una historia clínica. Una hoja de historia clínica es como de 3 páginas. ¿Por qué? Porque son muchísimas preguntas. Por ejemplo, todas estas son solo de terrario, para especies acuáticas y demás. De aquí pueden sacar las preguntas para su historia clínica. O si de plano necesitan una en el momento, Mother nos hizo esta pequeña guía, así que vale la pena que le echen un ojo. Y llegamos al tercer piso de nuestra pirámide, un examen físico. El primer error siempre, el más importante, es tocar sin preguntar sobre el animal. Ejemplo, en esta foto, aquí vienen en cada saquito, vienen como 20 serpientes, porque vienen como 20 sacos. Y en uno de ellos viene mi reptil o mi paciente más agresivo, el que 3 veterinarios no lo han querido atender por agresivo, es una reticulada de más de 2, 3 kilos, que es muy, muy agresivo. O, por ejemplo, podemos llegar a tener casos de emergencia como esta tortuga que llegó a mí hace poquito y ella llegó literal gris, cianótica. Venía muy, muy mal, muriendo. Tuve que actuar rápido, así que muchas veces si notamos que el animal está en una emergencia, primero actuamos y durante nuestro actuar, porque a veces estamos solos en esto, no tenemos a alguien que pueda ir tomando la historia clínica, o si tenemos a alguien, que ese alguien pregunte lo más importante mientras nosotros canalizamos, incluso ponemos oxígeno, RCP. Este animalito venía en muy mal estado, desgraciadamente, y pues aunque se hicieron todas las maniobras, no se logró salvar. ¿Por qué? Es un animalito. Ah, bueno, a mí me encanta chismosear sobre los casos, entonces por eso les digo que no voy a leer diapositivas, así que siéntanse libres de sacar capturas de pantalla. Bueno, es importante que este reptil, les digo, llegó porque sus dueños pensaron que, como el vendedor de pescado les dijo que podían pasar de 2 a 6 meses sin comer, pues como ya llevaba 2 semanas, no creían, 2 semanas sin comer, no creían que le fuera a pasar algo. Y desgraciadamente, pues sí, sí pasa, ¿no? Este, Ok, es importante durante las preguntas. Ya podemos considerar después un poco sobre morfologías y fases. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre ello. Es importante, como les decía, a veces ocupamos mucho equipo para estos manejos. Desde, por ejemplo, este camaleón que es en pole dance, que es un pequeño ingenio para que se mantenga quieto y podamos pesarlo. Necesitamos cajas de contención. Por ejemplo, aquí tenemos estos abrebocas que son como los más
utilizados en ellos. Podemos llegar a necesitar tubos de contención. En este caso, esta era una cobra escupidora. Yo aquí traigo una careta, pero realmente no se ve mucho en la foto. Porque esta cobra escupe el veneno a los ojos. Entonces es importante tener el equipo de protección correcto. Conocer mucho sobre manejo, más si vamos a atender reptiles que sean venenosos, ejemplo ella, conocer de manejo sí, pero también tener los fagoterápicos o todo lo necesario para atender a estas especies. Podemos llegar a necesitar dopplers fetales o dopplers vasculares porque nuestro estetoscopio en muchas especies no sirve de mucho. ¿Qué debemos de considerar en el examen físico? El tamaño, la especie del ejemplar, la temperatura del ambiente juega un papel muy importante. Aquí en el consultorio, por ejemplo, hace muchísimo calor porque ahorita tengo 4 focos de 100 watts conectados. Entonces, a veces luego llegan los tutores y me dicen, es que de camino no venía activo. Sí, pero aquí mi consultorio está a 26, 28 grados. Entonces, esas ya son temperaturas que pueden comenzar a activar al reptil. Y a veces podemos creer que viene completamente decaído y solo viene bastante frío. Como les decía, todos los sistemas todas las preguntas deben de ir por órganos y sistemas. Siempre ir tegumentario, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urogenital, musculoesquelético, nervioso y los órganos de los sentidos. Ok. Llegamos a otro piso más de la pirámide, que son los estudios complementarios. Por lo general, los tutores ya acceden a las radiografías porque saben que con esto podemos ver si hay fracturas, si hay distocias o huevos pendientes por poner, distocias. Eh, en reptiles que llegan con hiperparatiroidismo, pues igual aceptan. Ya estamos llegando a otros niveles donde incluso criadores piden los ultrasonidos para checar si sus serpientes están ovulando, si hay desarrollo de folículos. Los coproparasitoscópicos, que yo creo que debería ser un estudio base y de ley para todo reptil. Ahorita les vamos a platicar un poco de por qué. Comenzar a inculcarles sobre los cultivos fúngicos y bacterianos que son importantísimos. Bioquímica sanguínea, raspado, resonancias, tomografía, todo nos sirve. Hay tutores que desgraciadamente no están dispuestos a invertir mucho en sus reptiles, pero hay otros tutores que sí que lo están. Así que nuestra obligación como veterinarios es sugerir todo este tipo de herramientas. Ya dependerá del tutor cuáles son las que decida aceptar, pero es nuestra obligación comentarlo y decir los beneficios de cada uno. Ahora, yo sé que dije que íbamos a hablarlo o que se tiene que hacer de forma ordenada y por sistemas. Haciendo esa presentación quería hacerlo por órganos y sistemas, pero me di cuenta que todo está muy relacionado con todo. Así que, ¿qué es lo más común que nos vamos a encontrar en la clínica? Y es lo que voy ahorita a hablar en sí de enfermedades, las más comunes. Y al final, bueno, en toda esta parte sí me voy a extender bastante. Y ya en concreto de tortuga, tortugas, cocodrilos y demás, nos vamos a ir un poco más rápido. ¿Qué enfermedades son las más comunes? Todas estas que las vamos a desglosar ahorita una por una. El pan de cada día, enfermedades respiratorias. ¿Por qué se dan? Muchas causas. De hecho, es multifactorial, puede ser bacteriano, viral, micótico, inclusive parasitario. La gran mayoría están relacionadas con ambientes inadecuados, con temperaturas bajas, humedades bajas o muy altas, problemas de mucha o poca ventilación, errores comunes en la alimentación y forma de alimentar. A veces, por ejemplo, las sulcatas, como es este animalito, necesitan estar sus primeros 3 años de vida en un terrario. ¿Y qué pasa? Es que se les hace tiernísimo sacarla a comer y que coma en el patio, ¿no? Entonces, en su terrario está a 32 grados y la sacan de repente al exterior a 23 grados. Ahí fue un cambiazo de temperatura que nos los afecta en vías respiratorias. Manejos inapropiados o estrés crónico, compran la tortuga para el niño, la niña y
el niño todo el tiempo lo quiere estar sacando del terrario, jugando con él como si fuera una figura de acción. Este estrés crónico afecta a su sistema inmune y justo crean infecciones secundarias. La parasitosis también es un factor predisponente a las enfermedades respiratorias. Esta es la cara de la neumonía, pero esta también es la cara de la neumonía. De hecho, me llegan mucho en tortugas. ¿Qué signos hay? Hay disnea, ortopnea, las vemos que cierran muchísimo el cuello para respirar, secreción nasal o ocular. Aquí esta era nasal y se convirtió en secreción oral y luego también secreta moco por todos lados. Hipersalivación, conjuntivitis, los ojos cerrados, letárgicas, como es el caso de esta pequeña de acá, no quieren comer para nada. ¿Cuál es nuestra evaluación inicial? Iniciamos con una historia clínica completa, enfocada mucho en el terrario y en todo lo que ya hablamos. Temperatura, humedad, ventilación, sustrato, frecuencia de limpieza y demás nos pueden dar idea de por dónde va. Checar si tienen el equipo adecuado disponible y qué manejo hacen con este reptil. En el examen físico es obligatorio abrir boca, por más difícil que sea con, por ejemplo, tortugas. Ejemplo, esta tortuga aquí abajo es una tortuga caja. De hecho, está en la NOM 059/2010. Entonces, abrir su caparazón, porque literal, como su nombre lo dice, se cierran herméticamente como cajas. Así que abrir este caparazón fue un reto entre dos o tres personas y con palanca, solo para poder hacer la revisión de ojos y boca, en especial las coanas, que es una apertura en el paladar superior. Todo para descubrir que en efecto es neumonía o enfermedad respiratoria. Podemos hacer hisopados o lavados traqueales, los cuales a veces son difíciles. ¿Todo para qué? Para hacer un cultivo bacteriano y así evitar el uso empírico de antibióticos. Bacterias, es muy común. Yo no voy a leer una por una, pero ¿qué bacterias he encontrado que son las causales de este tipo de caras llenas de moco? El micoplasma y pseudomonas son los más comunes, aunque no son los únicos. También se ha analizado que pueden ir por virus o hongos que sean oportunistas. Igual por aquí pueden sacar captura de todo esto, y vienen las referencias. Ok, tratamiento. Depende mucho del agente causal. Lo que es importante es actuar rápido con ellos. Es importante, comenzar a dar los parámetros adecuados ya para que el animal comience a mejorar. ¿Qué complicaciones puede tener? A veces ya vienen en grados septicémicos de sepsis. Pueden formarse granulomas pulmonares en los pulmones. Este, ¿Esto por qué? Porque, pues recordemos que la pus de los reptiles se hace granulomatoso. Entonces, en reptiles que están con neumonías por mucho tiempo, podemos llegar a encontrar estos granulomas. Y pues a veces en casos no diagnosticados a tiempo y que se tardan muchísimo en atenderlos, casi llegan muriendo algunos reptiles. Las nebulizaciones me han ido bien en bastantes casos. Podemos tener nebulizadores bastante versátiles. Por eso se ven un poco como brumosas las fotos, pero es porque están en nebulización. ¿Cómo los tratamos? Ok, además de las medicaciones, es importante que el tutor sí o sí le ponga de una vez por todas el calentador a su tortuga que lleva 15 años sin tener calentador, ponerle su foco cerámico en el caso de reptiles que requieren focos. Manejo e higiene adecuados. Y pues bueno, aquí llegamos a la segunda enfermedad más común, el hiperparatiroidismo nutricional secundario. Un hombrezote, sí. Antes, históricamente, esto era llamado EMO, enfermedad metabólica ósea, pero
Después se fueron dando cuenta que hemo englobaba más cosas que solo el hiperparatiroidismo. Engloba también a la osteofibrodistrofia, osteomalacia, osteoporosis, osteopetrosis. Y el hiperparatiroidismo se puede dividir en dos, en el nutricional, que es el más común, y el renal, que este también por todos los manejos que hay entre riñón y calcio es que puede haber este desajuste de calcio. Pero en sí, el hemo y el hiperparatiroidismo y todas se caracterizan por ser enfermedades donde hay alteraciones óseas debidas al déficit de calcio. Ejemplo, él es Pascal. A mí, camaleón que llega que se llama Pascal, sé que seguramente no va a estar bien cuidado, lo llamo el síndrome de Pascal. ¿Por qué? Son reptiles que vienen en estados a veces muy deplorables. Ejemplo, este chaparro comía moscas de casa, lo calentaban con un foco de refri, que me pregunto cómo es que calentaba. Eh, Tiene un año de edad y pues fue comprado en un mercado. El reptil no tenía un terrario en sí y pues bueno, esta es la cara del emo, pero realmente hay muchas formas en cómo se puede ver el emo o el hiperparatiroidismo. En este caso, esta tortuga, su plastrón parece casi de papel. Inflamación en mandíbulas en lagartos es súper común. Estos huesos, digamos, por así decirlo, curveados, estas mandíbulas de goma es muy común. Esta falta de calcio afecta a la locomoción, sistemas circulatorios, afecta en sí a todo el organismo. Ejemplo, bueno, no les voy a hablar de la fisiopatología de esto, pero de nuevo saquen capturas y después pueden echarse una leída sobre esto. ¿Qué predispone un reptil a hemo o a todas esas enfermedades? Una alimentación inadecuada, es decir, insectos con alto contenido de fósforo, vegetales altos en ácido oxálico, que el ácido oxálico inhibe la absorción de calcio. Entonces, a veces por más foco UVB y calcio que le den, si le dan alimentos altos en ácido oxálico como espinaca, acelgas, alfalfa, adiós a nuestro calcio. Falta de exposición a UVB. Bueno, creo que no lo mencioné cuando mostré los focos, pero bueno, los focos de UVB tienen una caducidad de 6 meses o a 18 meses, depende del fabricante. Y tengo pacientes que me dicen, ay, pues es que mi reptil lleva 2 años con su foco UV. Sí, sí sigue brillando, pero ya no emite luz UVB. Entonces, básicamente ese reptil no tiene luz UVB. Este cocodrilo se llama Mandy. Yo no puse el nombre, pero Mandy justo tiene las mandíbulas muy crecidas y muy deformadas por el hemo que tuvo de cría. Aquí más caras del emo. Estas, siéntanse privilegiados porque estas fotos decidí nunca publicarlas en Wikipedia, pero sí guardarla para colegas. ¿Por qué? Porque así se ve el emo, se ve estos huesos, esta es la pata de Pascal, y así se ve de deforme, abierto, digamos como en llave, el hueso del antebrazo de este camaleón. O por ejemplo, esta tortuga, al retirar la piel, eh, ok, la tortuga de aquí abajo es una pata rojas de, el pabellón de biodiversidad. Vean qué bonito caparazón, qué bonito tiene sus, ¿cómo se llama? Ay, esto. Qué bonito tiene sus escudos, sus huesos y demás. Y vean aquí, parece que literal tiene costillas, porque la descalcificación era extrema. Incluso aquí hay un punto hemorrágico. Esta tortuga vivía con una niña, así que probablemente tuvo aquí un pequeño apachurrón y aumentado a la falta de calcio. Pues esto fue una hemorragia. ¿Cómo llegan? Llegan deformes, con tetania o paresias, tienen fracturas patológicas, mala cicatrización y en sí huesos deformes. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo lo diagnosticamos? Desde historia clínica, examen físico, análisis bioquímicos y sobre todo imagenología. Con una radiografía, ahí tenemos la imagen, la foto para mostrarle al tutor, no solo con la historia clínica, sino con la imagenología. Tu reptil padece de esta enfermedad por este tipo de cuidados que ha recibido. Es importante justo, el tratamiento va desde solo agregar más calcio en la dieta
y una correcta exposición a la luz UVB. A veces podemos incluso tener que hacer calcioterapias. A veces hay soportes, por ejemplo, a mí me ha ido bien en varios casos con pequeñas férulas, que si no hay, en este caso sí había fractura, pero por ejemplo aquí o con esta camaleona no había fractura, pero el hueso estaba súper débil, ella estaba súper maleable, digamos, el hueso, así que esto hacía un soporte extra para evitarle una fractura aquí. Pero hay algo muy curioso en esta camaleona. Si ven, cada costilla tiene una bolita. ¿Qué es esto? No, no es cáncer, no es el patrón que le llamamos de árbol de Navidad. Son fracturas en cada costilla ya viejas, señal de que este animal cada vez que lo cargaba a su tutora y que lo cargaba mal, presentaba fracturas o se le generaba una fractura. Prevención es muy intuitivo: calcio, VB, complementos en la dieta y monitoreos o chequeos de rutina, y más si son animales juveniles. Vamos a otra enfermedad súper común, la éstasis folicular y distocia. Aquí vamos a hablar de las dos juntas, pero sépase que no es lo mismo. La retención folicular es tal cual, o éstasis folicular, es que el folículo se queda estático. Es decir, el reptil siempre tiene dos vías: este folículo reabsorberlo y aquí nada pasó, o seguir y evolucionarlo a convertirlo en huevo. Pero cuando decide generarse o quedarse en estasis folicular es cuando tenemos problemas y esto se comienza a descomponer y nos lleva a una sepsis. Es muy diferente esto, la estasis folicular, a la distosia. ¿La distosia qué es? Es la falta de tal cual el que no pudo poner el huevo. También lo llaman huevo atorado, retención de huevo. Tienen muchos nombres los reptileros o los bicheros para referirse a este tipo de enfermedades. Em, Afecta mucho más frecuentemente a tortugas y saurios, como los lagartos. A las serpientes y cocodrilos casi no, pero nunca hay que descartarlos. Causas, bueno, en donde más he visto éstasis es en camaleonas. Ellas ovulan por todo y por nada a la vez. Las miras feo ovulan, las miras bonito ovulan. Ellas generan por lo general, se quedan siempre en éxtasis, y más si no tienen el calcio y UVB adecuados. Eh, en tortuga, les digo, también es muy común. Este, ¿Esto por qué? Malas temperaturas, malos parámetros. ¿Qué signos nos dan? Pueden a veces ser muy inespecíficos, a veces pueden solo estar inquietas, con movimientos estereotípicos, tienen conductas de escarbar sus sustratos o su casa. En tortugas acuáticas a veces solo quieren estar en la zona seca. Anorexia, distensión abdominal visible en algunos casos, como la camaleona de acá. Comportamientos agresivos, letargia, o pueden presentar los colores más de no me toques en el caso de las camaleonas. Eh, ¿Qué diagnósticos diferenciales? Bueno, neoplasias, acumulación de heces, urolitos, también hay que descartarlos. Eh, ¿Qué predispone también? Las parasitosis. Estas dos imágenes, justo en medio de toda la gran necropsia, encontramos, ok, estos dos huevos formados y este ascarídeo que medía unos 5 centímetros. Así que las parasitosis también son comunes. De hecho, esta tortuga se pensaba que era macho, la de la necropsia. ¿Por qué? Porque se había arrancado todas las uñas en su anterior hogar y su cola estaba bastante gruesa, entonces daba la apariencia de macho. Un día tiene una muerte súbita, me solicitan la necropsia y al abrir, oh sorpresa, era hembra. Pero es que ella tiene una historia muy particular. Está publicada en mi perfil por si quieren ir a leerla completa. La parasitosis, les digo, también puede causar éstasis o distocias. Esta camaleona puso esos 16 huevos bajo tratamiento de oxitocina, que es uno de los tratamientos que más eligen cuando solo hay distocia. Esta camaleona retuvo estos huevos,
Al mismo tiempo se le desparasitó porque se le encontró entamoeba invadens y ahorita hace como un mes pudo tener una puesta fértil completamente normal. Así que también justo para esto nos sirven las desparasitaciones bajo evidencia cada 6 meses. Es importante por radiografía checar o ultrasonido definir si se trata de una distosia, es decir, solo tienen los huevitos atorados o son los folículos que ni siquiera han avanzado a huevo. Eh, Aquí, por ejemplo, el tratamiento va a depender mucho una cosa de la otra. Si es distosia, solo a veces calcio, oxitocina o incluso un ambiente adecuado hacen que puedan poner este huevo. Em, En casos de éstasis, por lo general su resolución suele ser quirúrgica y pues si ya presentan infección o celomitis, se puede llegar a usar antibióticos. Prevención, que el tutor sepa que esto existe. Ejemplo, aquí esta camaleona. eh, Digo, este gecko leopardo tenía este huevo bastante grande. Cuando ellos compraron este gecko, yo les informé sobre que esta es una patología común en ellos. Decidieron ignorarla, además de que nunca lo trajeron a chequeos continuos. Cuando me la traen, viene con este abdomen así de distendido y le hacemos la radiografía. Este huevo ya hasta se estaba pudriendo porque pues nunca decidieron no actuar. Entonces es importante que el tutor conozca esto en caso de no desear que su reptil pueda tener una apuesta, evitar brumas, que conozca estos aspectos reproductivos del reptil. Ahora vamos con otra enfermedad metabólica muy común, la gota, así como en humanos, exactamente. También pasa en reptiles. Y hay dos tipos de gota, la articular o periarticular y la visceral. Esto, la gota, porque se da por un alto consumo de proteína y derivados del ácido úrico. Está frecuentemente asociada a enfermedad renal y a desequilibrios metabólicos, entonces su pronóstico suele ser de reservado a malo. Causas, les digo, dietas muy altas en proteína, especialmente en especies herbívoras o insectívoras. Pongo aquí a esta iguana, está preciosa, el animal es gigantesco, pero desgraciadamente su dieta consta de croqueta para perro raza pequeña y también consta de arroz rojo guisado, sí, con ajo, cebolla y chícharos y esto. Entonces, este animal, yo ya les advertí que puede desarrollar gota articular, además de una diabetes seguro por su dieta muy alta en carbohidratos. Este animal también, esta tortuga tiene 30 años de edad, su comida de toda la vida fue un pellet de mala calidad que solo era proteína, y en estas especies es importante decir, como la tortuga acuática, que ellas, una etapa de su vida, comienzan a tender hacia lo herbívoro, que fue el caso de esta tortuga. A ella le acabo de realizar una amputación de pata porque tenía gota articular, de hecho estaba necrosando esa parte toda la pata, tenía acumulación de líquidos en todos lados. ¿Cuáles son los signos? Justo inflamación de articulaciones, dolor articular y casi no se mueven, baja su consumo de alimento, pero también la gota visceral, aunque no nos causa signos muy específicos, es la que más pérdida de peso y muerte súbita causa. El diagnóstico, pues, la historia clínica completa, la exploración física. Aquí los laboratorios sí son importantes para los niveles de ácido úrico y a veces, tristemente, solo tenemos la necropsia para confirmarle al tutor que era gota. Tratamiento depende de la severidad del daño renal, si hay daño renal. Una corrección de dieta y parámetros siempre es base. Podemos llegar a dar diuréticos. El allopurinol también nos ayuda bastante. Y en casos extremos, como fue el de esta tortuga, ella necesitó la amputación y la verdad es de que le fue increíble después de esto. Mm, Les digo, su pronóstico es de reservado a malo por la presencia de falla renal. La prevención es muy obvio, dietas adecuadas con el nivel de proteína adecuado.
Fibroabscesos. Aquí llegamos a lo que mencionábamos sobre los abscesos. Esta tortuga, aquí está de espaldas porque sé que a lo mejor si no conocen a la especie no le encuentran forma. Es una preciosísima tortuga matamata que compraron en estos mercados de venta de ilegal de especies que siempre que nos llegue un animal que sea ilegal, hay que seguir haciendo hincapié en que compren animales legales. Este de aquí, donde estoy poniendo el cursor, esa bolita amarilla, esa es el absceso. Tenía en patas, en cada pata tenía un absceso y también en todas esas partes de el mentón y alrededor de la boca. El fibroabsceso, ¿cuál es el problema? Les digo que se vuelve granulomatoso, entonces no encontré una foto de cuando retiré este granuloma, pero literal a veces les queda como un cráter porque pierden este granuloma. Entonces a veces el tratarlos puede llegar a ser algo complicado, estos granulomas, y pues bueno. Por las células, a veces justo se forma esta cápsula fibrosa que impide, porque muchos me dirían, ¿y por qué no metes o por qué no das un antibiótico? Es difícil porque esta cápsula que forma el fibroabsceso impide que el antibiótico entre de forma eficaz. Así que a veces lo que nos queda es la extracción quirúrgica y limpiezas de la zona. Siempre es importante identificar la causa, a lo mejor hay algo en el terrario que la lastima. En este caso, esta tortuga que suele ser algo agresiva vivía con más tortugas, así que ellas son las que le mordieron las patas. La estomatitis es otra enfermedad muy común porque se da por todo y por nada a la vez. Es decir, podemos tener causas bacterianas, virales, micóticas. A veces el reptil solo se está frotando la cara en el terrario, como es el caso de esta serpiente. A veces la desnutrición, hipovitaminosis, puede causar la estomatitis. De hecho, el hemo o el hiperparatiroidismo también lo provoca. Ya encontramos en estas especies, sobre todo en iguanas y pogonas, que sus dientes son fijos. Podemos encontrar gingivitis por sarro, frecuente en monodietas de saurios, como darles mucha fruta. Ya hay colegas haciendo profilaxis dental en pogonas y en iguanas porque comen solo fruta y pues obvio se queda en toda la dentición. Hipovitaminosis también y bueno, estrés e inmunosupresión pueden llegar a causarlo. Este camaleón ya lo había mostrado antes, él tiene hemo y también tenía estomatitis. Signos, inflamación de la boca incluso hasta el cuello, cialorrea, anorexia y disfagia, halitosis, es decir, un mal olor bucal, depósitos gaseosos o amarillentos como puede ser, ay, ¿qué se activó aquí? Como puede ser este caso, eh, tal cual la secreción amarillenta. Lagrimeo constante, blefaritis. ¿Cómo lo diagnosticamos? Inspección física, historia clínica y podemos hacer cultivos bacterianos o micológicos. Evaluar siempre el terrario. Por ejemplo, esta retic de aquí, ella o bueno, es él, él comenzó a formar este absceso y todo el tiempo lo formaba. Yo lo trataba y otra vez regresaba. ¿Cuál era la causa? Él se frotaba mucho en su terrario. Yo le dije al tutor, tengo la confianza con él de decirle, ¿sabes qué? Déjame tu retic aquí el tiempo que sea necesario para que se cure su absceso. Tú mientras en casa ve limpiando terrario y todo. Y de repente me dice, oye, puede haber el problema de que, bueno, en su terrario tuve una pareja reproductora y pues aunque sí limpié, quita el sustrato, no hice como una limpieza muy profunda. Puede ser que por eso se frote y sí, definitivamente sí. Las serpientes son muy de olores, así que a veces se pueden estar frotando por eso. Y es que aquí no se frotaban nada. Entonces, les digo, por eso la estomatitis puede salir por todo y por nada a la vez. El tratamiento puede ir desde limpiezas con antisépticos como clorexidina, Beterivac, antibióticos o antifúngicos según nuestros cultivos. Analgesia también puede llegar a ser una opción con ellos, para que justo dejen de estarse rascando. Y pues checar siempre temperatura, humedad y la limpieza del terrario. Ahora sí, vamos con los parásitos.
Em, vamos bien de tiempo, creo. Sí. Em, ok. Es muy común ácaros y demás. Este es nuestro gran enemigo, el ácaro rojo. De hecho, estas son las únicas dos fotos que no son mías, son de internet, pero es que estas dos fotos me gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque explica también para todos aquellos que siguen aferrados a que las tortugas no tienen sangre en su caparazón. Sí, sí la tienen. Miren esta garrapata, lo inflada que está de estar comiendo. Sangre de la tortuga. También, pues bueno, el ácaro rojo es súper común en iguanas. Aquí lo vemos, está alrededor de los ojos y cuando no ha tomado sangre suele ser como de un color grisecito, como estos puntos grises de por acá. Aquí puede ser también quemaduras propias de la piel, pero antes de tomar sangre suelen ser color gris. Hay muchos productos, hay muchos estudios, están usando que salen cada vez más estudios para cómo combatir el ácaro rojo. Hay criadores de serpientes porque esto en colecciones grandes se puede volver un problema, que llegan a usar hasta este tipo de productos que digamos que se ponen en el ambiente cerca de los racks de los reptiles y quitan o evitan la aparición de ácaro rojo, porque de verdad controlarlo puede ser un problema. Es por eso que cuando compren a los reptiles hay que sugerirles a los tutores cuarentena siempre. Parásitos comunes, oxiúridos, estróngilos, ascarídeos, nos los encontramos siempre. Esta serpiente, esta Crotalus basiliscus, ella es la autora de esta obra de arte que es un ascarídeo bastante grande, ella lo defecó. ¿Por qué? La serpiente siempre comió rata viva, entonces, y su anterior veterinario le dijo como de, no, pues no hay que hacer copros, solo hay que esperar al día en que te defeque un gusano completo. Yo no comparto esa idea, yo creo que se puede evitar justo esto a la serpiente con coproparasitoscópicos de rutina. Y más si es un animal que está comiendo alimento vivo. Es importante que sepan que las ratas vivas, si pasan por el proceso de descongelamiento, ayuda muchísimo a evitar parasitosis en reptiles. ¿Qué más nos podemos encontrar? Tremátodos y céstodos. Protozoarios, aquí es mi trauma veterinario, así que vengo a predicar la palabra del Cryptosporidium y Dentamoeba invadens, dos protozoarios bastante frecuentes, bastante poco diagnosticados. ¿En quién los encontramos? Este tipo de coccidias, comúnmente en serpientes y lagartos carnívoros, que encontramos diarreas con o sin sangre, deshidratación, pérdida de peso progresiva, anorexia y muerte súbita. Ejemplo muy doloroso, pero esta serpiente yo la adquirí pensando que el animal venía sano. Afortunadamente yo manejé una cuarentena muy estricta con ella y esto salvó justo a toda mi colección de reptiles. ¿Por qué? Porque ella estaba aislada, sin tener contacto alguno con cualquier equipo de los reptiles. Y aún así yo me puse paranoica y como en muchos artículos se menciona, el control estricto sanitario es importantísimo. A veces incluso hay que desechar toppers, pinzas, botes de basura que hayan estado en contacto con heces de este animal. Ejemplo, el Cryptosporidium. Un signo clásico es este abultamiento en el segundo tercio de la serpiente. Ella comenzó con esto que fue defecar la patita completa de su ratón, patitas completas y cola. Su segundo signo fue 15 deposiciones o 15 diarreas en un solo día. Justo el doctor Oscar me apoyó un poco en este caso porque era el primer caso que a mí me tocaba de cripto. Le hicimos un copro. Aquí no pongo ciclos de los parásitos, solo puntualizar varias cosas. Uno, que se necesita una tinción de Sil-Nielsen modificada para observar a los oquistes y diagnosticarlo. Que no hay un tratamiento curativo efectivo. Hay muchos tratamientos que mencionan la paramomicina, citromicina, mezclas de ambos, mezclas de varios, y aunque se puedan llegar a curar
digamos, signos, se vuelven portadoras sanas. Y esto es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque donde puede ser portadora sana, pero donde algo la inmunodeprima y este animal comience, eh, siga liberando quistes y sobre todo nosotros no tengamos un buen manejo sanitario y de bioseguridad, podemos contagiar a colecciones completas. Entonces, es por esto que Cryptosporidium, si ven reptiles con sangrados, con diarreas y demás, hay que actuar rápido. Y aquí viene mi parásito más encontrado y creo que no tan diagnosticado. No sé si alguien en sus clínicas o consultorios o lo que sea hagan prueba de los uratos, es decir, los chequen en el microscopio para ver a los uratos. Si no lo hacen, a partir de hoy les suplico que lo hagan porque en los uratos nos encontramos a este parásito de acá, Entamoeba invadens. Es una especie anaerobia facultativa y que forma quistes súper resistentes. Se aloja y afecta a hígado y colon de forma irreversible. Puede causar abscesos hepáticos y en el colon, pues causa síndrome de mala absorción. Entonces es la serpiente típica súper delgadita que no sube de peso. Y justo en serpientes, la susceptibilidad varía mucho entre grupos de reptiles, pero las serpientes son las más vulnerables. En cuanto comienzan a mostrar signos, puede haber muerte súbita. Así que los copros, con checar también sus uratos, pueden salvar la vida de muchas serpientes que aún no muestran signos. En saurios es raro que cause signos, por lo general son portadores asintomáticos. De hecho, por lo general los herbívoros son portadores asintomáticos, y a los carnívoros es a quien más afecta. Y en quelonio los casos son raros, se han reportado infecciones ocasionales y por lo general solo causan cuadros de deshidratación severa. Por ejemplo, aquí tenemos un urato visto en el microscopio que no tiene entamoeba invadens y aquí un urato con entamoeba. ¿Cómo se ve? Véanla bien, son círculos, a veces estos círculos grisáceos tienen una forma de T en el centro. Este, y por ejemplo, aquí este urato y este urato son muy diferentes y ambos tienen entamoeba invadens. La transmisión pasa de vía orofecal, es decir, y aquí es donde nosotros tenemos que educar mucho a los tutores y ser nosotros también conscientes de los uratos, que podemos estar infectando más animales si no hacemos un buen manejo de los uratos. La patogenia por aquí se las dejo, igual saquen captura de esto para que lo lean y chequen al parásito. Pero lo más común, signos los más notables en serpientes, diarreas con mocosangre, regurgitación, pérdidas de peso progresiva o súbita, anorexia, letargia y en casos avanzados a veces prolapsos y muerte súbita. El diagnóstico es muy fácil, tomar los uratos y checar si hay entamoeba. Podemos justo ya si nos queremos tener el reporte por escrito y demás, eh, el copro directo o con flotación, tinciones sericrómicas, PCRs o histopatología en los casos de necropsias, lo vamos a encontrar en el hígado. También podríamos diagnosticarlo con una biopsia de hígado, pero obviamente muchos tutores no van a acceder. Pero sí les decimos que cuando traigan las muestras para copro también traigan los uratos, ahí es donde nos los vamos a encontrar. El pronóstico es de malo a grave o grave vital en serpientes, que son las que más pueden llegar a morir de este parásito. El tratamiento, por lo general, es con metronidazol, depende de la especie, incluso de la fase del reptil. Ya que los animales nominales suelen ser más resistentes al tratamiento con metronidazol, es decir, no los afecta tanto como podría afectar a un animal de fase. Estuve checando un artículo que menciona que el zoológico de Singapur, además de metronidazol, agrega paramomicina, a veces tinidazol o ronidazol en sus tratamientos, pero siempre usan de base metronidazol. Está bastante interesante el artículo y por allí vienen mis fuentes.
Siempre es importante una terapia de soporte. Digamos que me he dado cuenta que la amiba parece defenderse cuando se le ataca en Tamueva invadens. Suele defenderse cuando se comienzan los tratamientos. Este gecko Tokai es el mismo, solo que aquí está completamente deshidratado y aquí ya está completamente hidratado, pero desgraciadamente este ejemplar venía en condiciones muy deplorables y falleció. Es importante mantener una bioseguridad estricta con ellos, evitar mezclar pinzas, especies y demás, para mantener buenos controles de bioseguridad. Y ahora vamos a algo interesante, otra enfermedad relativamente que comienza a ser común porque hay gente criando a reptiles a diestra y siniestra, las malformaciones congénitas. Hay desde algunas que no llegan a afectar al reptil, como esta tortuga de aquí que tiene escudos extra, a enfermedades como o malformaciones como microftalmia, malformaciones en boca, sindactilia. Esto porque se da por un mal manejo durante la incubación. Puede haber desde temperaturas inadecuadas, humedad incorrecta, hongos en el huevo al momento de incubarse y esto cause las malformaciones. Las más comunes son microftalmia, paladar hendido, problemas en la mandíbula, colas más cortas, eh, incluso escoliosis se ha encontrado. Y ahora sí, mucho mencionaba de las fases. ¿Qué es una fase? Una fase es también llamado el fenotipo, es decir, ahorita en la herpetocultura podemos encontrar, por ejemplo, estos tres geckos son míos, son de la misma fase, es decir, una coloración diferente a la que sería la versión salvaje. Esto se ha logrado por crianza selectiva y aunque sí podemos obtener animales muy bonitos como por ejemplo esta serpiente que parecen tener caritas felices en sus manchas. Podemos encontrar también enfermedades que los afectan a nivel de calidad de vida. Ejemplo, este gecko de acá tiene genenigma, que causa colores pastel bastante bonitos, sí, pero también enfermedad o signos neurológicos de por vida. Puede hacer esto de mirar todo el tiempo las estrellas o mirar hacia el cielo, puede dar una vuelta de cocodrilo, pueden, por lo general no abren mucho los ojos estos ejemplares y pues eso les afecta para cazar, comer y demás. Esta pitón bola que ella me la abandonaron en el consultorio, ella tuvo que comer asistido de por vida. Su vida fue muy corta realmente. Justo el gen Spider que pues si la ven es como si tuviera un patrón de telaraña en el lomo, causa un síndrome de Wobble, lo cual pues obviamente también causaba problemas de calidad de vida. O por ejemplo, este gecko, este es un gecko crestado normal, fase, no sé, debe ser un nominal casi. Y este gris de aquí es fase capuchino. ¿Qué diferencia hay? Vean la fosa nasal de un gecko crestado normal y vean la de un crestado capuchino. Es el pug de los geckos. No tienen casi fosas nasales. De hecho, también es una malformación muy común que encuentro en tortuga sulcata. Y que también, si a este bicho le da neumonía, sacarlo de una neumonía es muy complicado. Tengo ahorita internadas a dos tortugas con ambas tienen esa malformación en la nariz. Ingesta de cuerpos extraños para no extrañar cosas de los perros. Es muy común que lleguen a comer sustrato, como por ejemplo, este paciente yo lo remití. Esta foto me la mandó el doctor Sergio Fonseca, que fue quien operó a este ejemplar, y encontró restos de fibra de coco, restos de sofobas y demás que están causando la impactación intestinal de este bicho. Esta otra pogona también la remití a Royal Pets. Aquí nosotros, yo quité arena de boca y demás, pero esta también la sospecha de que pudo haber comido un arete. Entonces, le alcanzaron a hacer un lavado gástrico, me parece, pero no sobrevivió el ejemplar debido al nivel tan grande de arena que poseía.
o este paciente Leo, del cual voy a hablar mucho en las siguientes diapositivas, que ya quedan poquitas. Leo comió esas 30 piedras, esta colilla de cigarro y esta tuerca. Esas 30 piedras ya salieron, ya las tengo ahora sí que en mi pequeño museo, falta solo la tuerca. Pero pues bueno, todo eso pueden llegar a comer, todo eso podemos llegar a diagnosticar. Ahora sí, a partir de aquí, vámonos mucho más rápido. Enfermedades comunes en cocodrilos. En cocodrilos, aquí vamos a englobar también gaviales, cocodrilos, caimanes. Deficiencias de tiamina, heridas y mordidas entre ellos. Hemo o hiperparatiroidismo también lo vamos a encontrar. Estasis folicular, micosis cutánea o le llaman brown spot o puntos cafés. Esto es debido a hongos como Fusarium o Aspergillus. Enfermedades parasitarias como entamoeba invadens, estróngilos, coccidias, que les causan diarrea y debilidad. Blefaritis, esto he tenido dos pacientes que van a llegar conmigo por blefaritis, pero sus tutores se confían demasiado porque dicen, ah, X, es un cocodrilo, aguanta. Pero como son crías, fallecen antes de que los alcancen a llegar. Así que me he quedado con las ganas de atender una de esas blefaritis. Pododermatitis es muy común por malos parámetros o mal alojamiento, sobre todo muy sucio. En serpientes, enfermedades comunes, ya lo hablamos, respiratorias, estomatitis, fibroabscesos. Sobre alimentación, ya sea porque les dan cantidades enormes, solo para sentir muy padre que ya le dan de comer un conejo a su serpiente, o a veces la frecuencia de alimentación, los están alimente y alimente cada semana porque les gusta verlos comer, pero pues esto causa obesidad o incluso impactación. Anorexia y pérdida de peso son signos muy ambiguos, pero es algo con lo que siempre llegan serpientes. Disecdisis y retención de opérculos, mordeduras por parte de la presa, prolapsos cloacales o hemipenianos, justo por estreñimiento o parasitosis. Esta enfermedad que no voy a ahondar en ella, pero la enfermedad de cuerpos de inclusión es muy común en boas y un susto grande para quienes tienen boas y reticuladas y otras serpientes al mismo tiempo. Y parásitos, los ya mencionados, pero les recuerdo que estos son como los que más fácil se llevan a las serpientes. Disecdisis, más que una enfermedad, es signo de que hay alojamientos incorrectos, parámetros inadecuados, parasitosis, desnutrición, hipovitaminosis. Entonces, más que una enfermedad es un signo, pero justo la retención de opérculos, que es que tal cual no mude la escama del ojo, es llamado opérculo, pero también espéculo, esta escama que recubre el ojo. Si no se lo quitamos, puede causar lesión del globo ocular. Muy común, acabo de subir este caso de esta serpiente pitón bola que estuvo 24 horas con su presa viva y le causó estas mordeduras, esta exposición de vértebras. El ejemplar no vivió más de 24 horas, o sea, llegó conmigo y a las cuantas horas, aunque se intentó estabilizar, no se logró debido a que ya había permanecido más de 24 horas con estas heridas infectándose abiertas y con mucho, mucho dolor. Y la tutora la automedicó también, entonces eso influye. Mordeduras ya de gatos y de perros es muy común. Y pues bueno, aquí siempre hago el hincapié y es importante que concienticemos a los tutores que por más que nos encante verlos comer presas vivas, no es lo adecuado ni para el cazador ni para la presa en términos de bienestar animal. Lo mejor es dar, odio la palabra recién sacrificado porque no se le ofrecemos una deidad, lo mejor es dar recién muerto, pero es como los tutores o vendedores de rata lo refieren, recién sacrificado, lo mejor siempre es dar descongelado. Enfermedades comunes en lagartos, lo ya mencionado, neumonía, hiperparatiroidismo nutricional secundario, y en ellos es muy evidente la mandíbula blanda, parasitosis, estomatitis, fracturas, es muy común. Estasis folicular y distocias, gota, disecdisis,
malformaciones, cloacitis, es decir, infecciones en la cloaca, heridas por mala higiene también, eh, es muy común, impactación intestinal, sobre todo por quitina, es decir, por insectos como sofobas o tenébrios que son muy altos en quitina. Traumatismos y heridas también suele ser bastante común. Ejemplo, aquí está la misma iguana que les mencionaba que comía croqueta de perro. Ella vino a mí porque realmente su problema fue que se peleó con un perro gigante de los Pirineos. Esta iguana pesaba unos 6 7 kilos, así que han de saber que salió casi tablas con ese perro gigante de los Pirineos. Sus heridas fue aquí en la boca y en estas escamas. Fue sus únicas heridas. Mordidas de perro o gato, les digo, ya es muy común. Heridas por congénere, como este varano, que esta manchita gris que se ve aquí es una úlcera corneal. Y de hecho, me gusta esa foto porque en el fondo se ve el terrario que tiene. Ella vive con otro varano, su casa es un cuarto completo, entonces aún así hubo esta lesión. O a veces se llegan a lesionar a sí mismos rascando en el terrario. Ejemplo, Esteloderma se arrancó esta uña. Eh, Otro traumatismo común son las quemaduras, como por ejemplo aquí, quemaduras por los focos. La disecdisis, que les digo, no es en sí una enfermedad, pero nos puede ocasionar problemas como esta iguana tuvo disecdisis. Para empezar, es albina, así que su piel es más delicada. Tuvo lesión aquí, tuvo necrosis acá también y encima, además de los torniquetes, ella duró con parches de su croqueta remojada, así que más le cortó la circulación. O mordeduras, es muy común, esa iguana la acabamos de recibir hace poco con perforación de la membrana timpánica. Lesiones en cloacas, este caso justo me llegó ayer y estuvo muy padre. Bueno, padre para mí, feo para él. Impactación de las glándulas de los hemipenes. Y de hecho aquí, o más bien fue un tapón espermático. Aquí pueden ver hasta que sale con la misma forma del tapón espermático. O por ejemplo, esta pogona de arriba, el tutor me escribió que él veía que le estaba saliendo algo parecido a pechuga de pollo de la cloaca. Cuando me lo trae y veo, pues sí pareciera pechuga de pollo, pero lo correcto es un tapón espermático. Y después de retirarlo, siempre hay que checar la integridad del hemipene. En este caso, por ejemplo, fue un caso un poco triste. Este gecko pertenecía a una persona de la tercera edad, o bueno, le fue abandonada a él. Tenía prolapso de hemipenes, tuvo cloacitis, que derivó también incluso en una necrosis, y tenía impactación de las glándulas que tienen por aquí en la entrada en la cloaca. Aquí, este aparato que se ve, le estamos haciendo terapia de alta frecuencia y terapia galvánica para lograr desinflamar un poco esto, pero la necrosis que presentaba sí era muy, muy grave, muy evidente. Y ya para acabar, mis favoritos de siempre, las tortugas. ¿Qué pueden tener comúnmente? Deficiencias nutricionales como la hipovitaminosis, hiperparatiroidismo nutricional secundario, gota, articular y o visceral. Enfermedades respiratorias. Ahorita comienza la temporada de tortugas con moco, tortugas con neumonía. Ahorita tengo 3 aquí atendiéndolas. Enfermedades en caparazón y plastrón, como la disqueratosis o alteración de la placa córnea, es decir, la acumulación de escudos. SCUD, que por sus siglas en inglés, bueno, en inglés es SCUD, pero en español es enfermedad septicémica ulcerativa cutánea. Eh, es un poco compleja, no la abordo tanto aquí porque creo que me tomaría 1000 horas, pero es algo común, sobre todo en tortugas acuáticas. Piramidismo, que es muy común en tortugas terrestres, osteomielitis, parasitosis, traumatismos. Muchísimos. Caídas, atropellamientos, aplastamientos, fracturas de patas o caparazón son muy comunes. La estasis folicular o distosia, fibroabscesos y malformaciones congénitas. El piramidismo, ¿qué es? Eh,
el caparazón de la tortuga va en tres capas, la capa ósea, la capa vascular y la más exterior, la capa de queratina. ¿Qué pasa cuando tienen una dieta alta en proteína donde su crecimiento deja de ser lento, sino muy acelerado? Comienzan a crecer estos escudos en forma de pirámide. No crecen redonditos, así lisitos de forma bonita, sino van creciendo placas una sobre otra porque es muy acelerado y se forma el piramidismo. Este es el famoso y ya mencionado Leo. Él vivió durante 5 años en un terrario, en una caja de cartón sin focos de calor, sin focos de UV, con una dieta blanda. De hecho, tan blanda que tenía el pico tan crecido que cuando llegó conmigo, a mí me lo donaron. Él es el chico que se comió la tuerca. Esta tortuga lleva conmigo desde el 11 de junio. eh, y pues bueno, tiene una estereotipia que es limar su pico contra las paredes, ya que su anterior tutor nunca le limaba el pico, mucho menos le ofrecía heno, que es parte crucial de la dieta. Entonces, el piramidismo se da por muchas cosas, dietas inadecuadas, con exceso de proteína y carbohidratos y una falta de heno en la dieta, falta de humedad ambiental que afecta a la flexibilidad de la queratina, las deficiencias de luz UVB, desequilibrios en calcio y también depende mucho de la edad. ¿Cómo lo diagnosticamos? No solo visualmente a través del examen físico, también las radiografías. Y muchos creen que el piramidismo es mero capricho de tener una tortuga perfecta, pero no. El piramidismo, si ven, afecta a la columna. Aquí Leo, porque es Leo, tiene toda esta columna completamente chueca. Cuando Leo llegó tenía muchos problemas de movilidad, casi no caminaba por lo mal que tiene. De hecho, aquí en la sombra de la radiografía se ve mucho cómo está de deforme. El tratamiento, ok, no tiene cura, pero cuando son crías se puede detener su progreso. Hay que ajustar dieta, parámetros, iluminación y suplementos de la dieta. Por ningún motivo hagan esta atrocidad que me tocó ver, que es que para que no tuviera piramidismo, le limaron las pirámides. Entonces, esta tortuga macho, tortuga sulcata, se la vivía montándose con otras tortugas y pues bueno, no solo quien la limó tuvo a bien llegar a hueso, de hecho tenía sangre y el hueso expuesto porque les limaron los picos para que no tuvieran piramidismo. Por favor, no hagan eso. El pico sí se puede limar o la rinoteca, las uñas, algunos escudos. Ahorita muestro esa parte, pero no limen estos picos. La prevención es muy obvio, un terrario, humedad y alimentación adecuada. Blefaroconjuntivitis es algo muy común que llegan en tortugas semiacuáticas por malos cuidados. Ejemplo, esta es la evolución, así llegó, segunda foto, tercera foto, cuarta foto, así se fue este paciente. Y bueno, esta quinta foto es otro paciente, pero esta bolita blanca que se ve aquí salió de adentro del párpado. Que la blefaroconjuntivitis es una enfermedad común por hipovitaminosis, especialmente falta de vitamina A, por las dietas maravillosas que dan en las tiendas de mascota de camarón seco y lechuga. También puede dar por infecciones de virus, bacterias u hongos, golpes o rasguños. Y pues una mala calidad del agua, mal filtrado, puede ocasionarlo. Llegan con los ojos inflamados, cerrados, por eso también le llaman edema de párpado. Y a veces secreción blanquecina de los ojos. La prevención, pues como todo, acuario adecuado, buenos parámetros, decirle adiós a los camarones secos y lechuga, y tener una dieta adecuada. Enfermedades igual de esta parte del sobrecrecimiento de la rinoteca es muy común. Sobre todo lo he visto mucho en tortugas rusas y aquí leo otra vez. Aquí vemos su piramidismo y él incluso, les digo, llegó con el pico tan largo que no podía abrirlo, no podía abrir la boca. Entonces el chico juraba que sí estaba comiendo, pero yo pude comprobar que la tortuga no podía abrir. Tuve que limar casi como 1 centímetro de pico. Así que difícilmente este animal
Probablemente llevaba 2 semanas sin comer. Leo, les digo, ya vive conmigo y siempre lo subo a redes sobre las desventajas de los malos cuidados. Cuando sí es válido también limar escudos. Por ejemplo, aquí, esta es de mi sulcata, esta es de Thor. A mí, muchos tutores cortan a ras aquí estos escudos. Yo prefiero solo limar y seguir manteniendo la forma curva, pero que el animal, para que siga viéndose su anatomía, pero que sí me permita poderle limpiar toda esta parte a Thor. O también cuando creo que es válido, por ejemplo, la sulcata de aquí de esta orilla, cuando se acostaba ella echaba las patitas para atrás y si ven, este escudo era muy, digamos, como en ángulo de 90 grados y este pico era el que se clavaba aquí y lesionaba. Entonces, cuando tienen este tipo de malformación en escudos, sí puede, y para que no esté lesionando, sí podemos darle una pequeña redondeada con esta maravillosa herramienta que es el Dremel y así podemos limar algunos escudos. Les digo, atropellamientos, caídas, aplastamientos son el pan de cada día. Esta tortuga, la de esta radiografía, fue afortunada porque, bueno, la fractura va de aquí a todo esto y pasa por adentro, que se ve mejor aquí en la radiografía. No zafó ni perjudicó la articulación del hombro, ni tuvo fracturas. Ella cayó de un quinto piso. O, por ejemplo, esta quinosternon de 40 años documentados de edad. Tuvo esta fractura aquí y esta hacia acá y no tuvo ninguna repercusión. Esta tortuga, por ejemplo, de acá tiene muy mala dieta, malos parámetros en el agua, ella y sus otras 8 hermanas. Y pues bueno, aquí vemos la fractura que tuvo. Entonces, fracturas puede llegar a ser común, o bueno, la literatura marca que es raro fracturas de patas, pero que es común en animales con descalcificación. Después de este rap gigantesco de 1 hora y cacho, creo, de reptiles, les dejo aquí como la bibliografía. Está esta segunda, sí, esta segunda de bibliografía. Por aquí viene la que les decía del zoológico es esta, del zoológico de Singapur. Y esta otra de por acá. Y listo, terminamos. Creo que sí hice la 1 hora y media. Sí. Muchas gracias, doctora. Una excelente plática, bastante resumida, pero muy, muy ilustradora, bastante Sí, enriquecedora, me parece. Me encantaron tus casos clínicos. Entonces, pues gracias, Doc. bueno, chicos, si tienen alguna pregunta para la doctora, aprovechenla. Ahorita que anda aquí, que la tenemos capturada, que la tenemos, amarrada para que nos pueda atender y que pueda resolver sus dudas. Después, bueno, ya con sus múltiples ocupaciones es complicado, ¿no? Entonces, pues aprovechen si tienen alguna duda. Tienes muchas felicitaciones en Facebook, Ay, tienes gracias. muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, de Cori Luna, que cumplió lo prometido, Melissa, que te dice que eres la mejor, del doctor Alex Ay, Page, gracias. igualmente, de Paola Lozano Ávila, que te dice que increíble presentación, que te Ay, agradecen por gracias. cuidar de Leo. Ah, Entonces, tienes ujú. muchos comentarios en Facebook, ¿vale? Entonces, Excelente. pues bueno, vamos a dar algunos momentitos para que puedan comentar Ujú, o hacerte alguna pregunta. ujú. Sí, vamos a ver. Ya tienes acá una pregunta. Para empezar, bueno, Sosa Concepción Denis te felicita por tu excelente ponencia. Y Gracias. bueno, quisiera preguntarte, ¿qué se puede hacer para ayudar a mudar a los camaleones cuando se les dificulta? Ok, en ese caso pueden desde tener un sistema de riego. La verdad es de que a veces estos bichos les llega a faltar humedad en el terrario. Entonces, si vamos a nivel de terrario, podemos ayudarlos teniendo plantas, teniendo sistema de riego. Podemos estar haciendo aspersión todo el tiempo pues con atomizadores, pero a veces se vuelve un problema. Entonces, automatizarlo puede ayudar mucho.
Cuando está completamente lleno, bueno, también es importante no esperar que el camaleón mude de piel como lo haría una serpiente, que sería todo de una. Los camaleones se dice que mudan por parches, es decir, van soltando pequeños parches de muda. Entonces, con lo que siempre hay que tener mucho cuidado es en dónde se acumula esa muda. Si es en dedos, en punta de la cola, en ojitos. Sí hay que retirarla, que es lo mejor, ocupar antiséptico suave. Aquí nos despedimos como en todas las especies de yodo, alcohol, violeta de genciana y esas cosas feas, por favor no lo hagan. Aluspray, ¿no? Usamos antisépticos suaves o incluso un cotonete con agua y retiramos de forma suave a favor de las escamas la muda, no en contra, sino a favor de la escama. Eso puede ayudar. Checar mucho parámetros de calor y de humedad y también hazle un copro porque a veces los reptiles con parásitos pueden llegar a tener problemas de muda. Ahora sí que la disectisis no es una enfermedad, pero sí puede ser signo de varias. Muchas gracias, doctora. Ujú. Aquí tienes además de más felicitaciones, tienes una Gracias. pregunta. ¿Cuál consideras que es la dieta adecuada para una sulcata de aproximadamente 3 años o en su defecto, qué alimentos evitar por completo? Ok, sulcatas, mi mero mole, yo hoy recibí una más. Ok, ¿qué hay que evitar? Todo alimento alto en ácido oxálico. Todos los alimentos tienen ácido oxálico, pero unos más que otros. Alimentos que de cajón, ya para que te ahorres un poco esa investigación, alfalfa, acelga, brócoli, espinaca, apio. Ojo, sí se les puede dar. Por ejemplo, o sea, yo te mentiría si te digo que Thor nunca ha comido esto. Thor es, como mencioné al inicio de mi plática, y quienes me conocen y conocen Wikipedia, saben que es mi sulcata, tiene 4 años. Thor sí come espinaca, sí llega a comer, ¿cómo se llama? Apio, porque cuando llegan a este tamaño lo que más buscas también es llenarlos. Son pozos sin fondo, son comedoras expertas, podadoras de pasto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, si vamos a dar brócoli, digo, si vamos a dar apio o espinaca, lo ideal es también darle buena fuente de calcio, buena hidratación y pues no basar su dieta solo en alimentos altos en ácido oxálico. Y, por ejemplo, si le dimos hoy espinaca, evitamos darle las siguientes 2, 3, 4 semanas espinaca y después lo volvemos a hacer. Y así nos vamos. Pero de entrada, ácido oxálico. Otra cosa que eviten, jitomate. Hay algunos estudios, hay una página de hecho que se llama Tortoise Table. Ahorita lo escribo aquí en el chat. Es como tortuga, Tortoise Table. Eh, Ay, lo escribí todo mal. Bueno, Tortoise Table. Pero, ajá, esta página está hecha por zoológicos y el gobierno de Inglaterra y te indican qué alimentos son adecuados para tortugas, si son tóxicos y en qué cantidad. Y ellos reportan mucho que el jitomate se ha encontrado que es neurotóxico en tortugas. Y es muy común ver videos en internet de gente dándoles jitomate a sus tortugas. Así que por la cantidad de azúcar y por lo que menciona Tortoise Table, yo evito los jitomates y es algo que también intento inculcar en los tutores. Las sulcatas no necesitan fruta, no necesitan azúcares. De hecho, hay una lista de más de 20 o 30 alimentos que pueden llegar a consumir, así que podemos prescindir de frutas y del jitomate, la verdad. Cítricos, nada de carne o embutidos, nada de plantas como de las que saquen esencias como lavanda, citronela, hojas de limón. No está de más decirlo, pero conozco conejos comiendo marihuana, así que no marihuana, no floripondio, no cempasúchil, no nochebuena. Excelente, doctora.
Aquí hay otra pregunta muy interesante que dice, tengo una duda respecto a la alimentación de las tortugas mientras están enterradas por el invierno. ¿Qué es lo que debo de Ujú. hacer? Quisiera informarme. Ok, enterradas por el invierno. A este proceso se le llama brumación. En mamíferos se llama invernación, en reptiles se llama bruma y en anfibios se llama estivación. En, en reptiles, ¿qué pasa durante la bruma? Ellos no es como el oso que va, come muchísimo, se mete a su cueva a dormir y despierta flaco. No, esto no pasa en las tortugas. Las tortugas cuando bruman, lo que hacen es que sí siguen activas, pero su metabolismo se va a niveles bajísimos. Y aquí puede llegar incluso a ser peligroso una bruma mal hecha. ¿Por qué? Porque el reptil, digamos que pausa su sistema digestivo. Y si no hicimos un buen proceso de casi, llamémoslo, purgarlos en ese aspecto donde vacían su intestino, se vayan a dormir tranquilos, con un sistema bastante bajo, lo que puede pasar o pasa muchas veces es que se comienza a descomponer el alimento en su estómago. Así que a veces esta bruma en muchos reptiles nos sirve para estimular su reproducción. Así que si no vamos a nuestro reptil no va a pasar por ese proceso o no queremos como este desarrollo hormonal en ellos, de preferencia evitar la bruma o no satanizarla, pero sí llevarla de la forma adecuada. Entonces, sí, nuestro reptil también no es para cualquiera. Lo necesitan estar en un muy buen estado fisiológico para poder aguantar esta bruma, porque si no, son los casos que si están en grupos de tortugas, es muy común que publiquen, ay, mi tortuga se fue a dormir, se fue a abrumar y ya no despertó. Pueden ser este tipo de casos, así que hay que hacerlo de forma controlada y supervisada. Muchas gracias, doctora, muy interesante. Por cuestiones de tiempo ya no te podemos Ujú, hacer todas las preguntas, entonces a todos los que queden preguntas inconclusas, por favor, si se quieren comunicar con la doctora, ujú. y espero que con todo gusto pueda atenderlos, ¿no? Y si no, pues cobre, páguenle su consulta, ¿no? Que para eso estudió la doctora. En fin, última pregunta, doctora. Ajá, Eh, Sobre dieta en quelonios. Tengo ujú, actualmente una paciente traquemis de 9 años que en su vida recibió una dieta adecuada y está ujú, full alimentándose en pellets, con una ujú. condición corporal de 1 de 5. ¿Algún tip para comenzar a alentarla a alimentarse de su nueva dieta? Ok, que cheque las temperaturas que estén adecuadas. A mayor temperatura a veces suelen tener más apetito. Cuando entran en ese modo loco de tirar mordidas a las croquetas, hay que ser súper pacientes y así como van a estar tirando mordidas a las croquetas, podemos comenzar a incluir vegetales. O por ejemplo, tengo tortugas que sí les gusta el pescado, así que lo que podemos hacer es enrollar en el pescado vegetales o ir introduciendo estos nuevos alimentos a la dieta. O a veces ser insistentes y abre la boca para la croqueta, introducimos un poco de lo que nosotros queramos que coma, vegetales y demás. Las tarakemis se vuelven muy caprichosas al momento de comer, entonces hay que dar cierto margen a que les podamos nosotros ir introduciendo. Es difícil quitarle esos hábitos a un animal de 9 años. Tengo animales, pacientes de 30 años que seguimos batallando en estos cambios. No es imposible, pero sí es una tarea larga y constante. Excelente. Muchas gracias, doctora. Entonces, Sí, pues bueno, en nombre de todo el comité organizador, te damos las gracias por tu excelente plática, también por el apoyo que nos brindaste en estas conferencias y pues bueno, ya sabes que estamos en contacto. Entonces, muchísimas claro. gracias, doctora. Estamos muy contentos con tu plática. Estuvo excelente. Muchas felicidades. Y Gracias, pues Doc. bueno, también Gracias les por la invitación. agradecemos. Ay, perdóname. También les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy por cuestiones de, de, mm, de conexión. Tuvimos un problemita con el link de asistencia para los alumnos de Fauna 2. Entonces no se preocupen, ya hicimos el pase de lista manual, digámoslo así. Entonces no se preocupen en ese sentido, ya están
tienen palomita los que asistieron a la plática, ¿vale? No los va a Y pues reprobar el bueno, doc. no, bueno, es esa parte, ¿no? Ok. Pero bueno, muchas gracias a todos, chicos, y los invitamos para la próxima semana. Tenemos nuestra última conferencia, es una conferencia magistral que nos va a brindar la médica veterinaria zootecnista Xochitl Ramos. Acerca de el lobo mexicano y su conservación. Entonces, esperamos también la disfruten, así como han disfrutado todas las demás pláticas a lo largo de este ciclo. Entonces, pues bueno, sin más que decir, nuevamente, doctora, mil gracias por tu apoyo, gracias a todos por su asistencia y estamos en contacto. Que tengan una excelente noche. No, de qué. Gracias, doc. Bye. Bye.